Así, Sofi, por eso tenemos como invitado al doctor Luis Felipe Tillería, candidato a presidente de Ecuador por las listas 8 Avanza. Es un ecuatoriano que ha estado viviendo en Londres, la capital británica, y se convirtió en el primer concejal latinoamericano de Londres. Estamos ya en contacto con Luis Felipe Tillería. Buen día. Sí, buenos días. Un saludo migrante, primero que nada, para todos nuestros compatriotas de Italia, que nos ven desde Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos, el resto de Latinoamérica vía internet, y a todos nuestros compatriotas en Ecuador. Es un placer estar aquí. ¿Cómo está, doctor Tillería? ¿Por qué ser candidato a presidente de la República? Usted vive en Inglaterra, vive en Londres, ¿no? Vive en el Reino Unido, y allá, supongo yo, tiene una vida no fácil, porque todos tenemos nuestras cosas, pero una vida lejos del país, del caos, y usted quiere venir acá a frentear los problemas de nuestro país. Es admirable, pero ¿por qué? ¿Cuál es su vocación? Cuéntenos un poco de usted también, de su historia, cómo está allá. Usted nació en Guayaquil, ¿verdad? ¿Cómo llegó a Londres? Y cuéntenos de su historia y por qué quiere ser, por qué aceptó este gran reto de ser candidato a presidencia, al presidente de la República. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Mi historia no dista de la historia de muchos migrantes, de millones de migrantes, de prácticamente una persona en cada familia de Ecuador que ha sido migrante. Y arranqué pues en Inglaterra hace 23 años, llegué sin conocer a nadie, y de alguna manera, incluso a pesar de que hablaba inglés, el acento era diferente, y los primeros 2 días yo pensaba que no hablaba nada de inglés, porque no entendía el acento. Llegué pues sin ningún contacto, y poco a poco tendría que ir consiguiendo empleos, porque Londres en ese entonces también era una de las ciudades más caras del mundo. La respuesta a su pregunta, ¿por qué Luis Felipe decide entrar en materia política en Ecuador, si es que por primera vez han elegido un latinoamericano concejal en la ciudad de Londres? Quizás es la misma respuesta que le dará a un migrante si usted le pregunta: oye, ¿por qué no te compras la casa en Madrid si te dan 30 años plazo al 3% de interés anual, sino que mandas tus remesas para hacer el segundo piso de la casa en un barrio donde las papas queman, en Guayaquil? Y él le dirá: bueno, es que siempre pues yo quiero regresar a Ecuador. Los migrantes siempre nos la jugamos por Ecuador. Si tú le preguntas a un migrante que vive en Nueva York, ¿por qué si las revistas en Estados Unidos, las revistas de turismo, dicen no vayan a Ecuador, que es peligroso, tú destinas las 2 semanitas que te dan de vacaciones no en gastarte $100 e irte a Puerto Rico, sino que te gastas $700 para ir a Ecuador, donde está peligroso? La misma respuesta le da Luis Felipe Tillería. Creemos, como migrantes, que si ya hemos rescatado a Ecuador en los últimos 25 años en materia económica, es hora de hacerlo en materia política. Nosotros ya hemos vivido 20 años en el primer mundo. Sabemos que uno puede combinar 2 modelos. Un modelo en el cual no existe ningún niño sin zapatos pidiendo caridad en los semáforos. Y al mismo tiempo, las empresas pueden surgir, pueden llegar a generar mucho empleo, pueden llegar a ser las más grandes del mundo. Que ambos modelos sí funcionan, siempre y cuando los políticos no se roben la plata. Y lamentablemente hoy vemos una encuesta que dice que el 74% de los ecuatorianos quieren migrar. ¿Y a dónde quieren migrar? Quieren migrar al primer mundo. Entonces ya no podemos estar pensando en que vamos a migrar 74%. No nos quedaría nadie en Ecuador. Creo que lo que tenemos que hacer, en lugar de seguir separando familias en los aeropuertos, es hacer los cambios que hizo el primer mundo cuando no era primer mundo, hacer esos cambios aquí, ahora, y que Ecuador se enrumbe al primer mundo. Don Luis Felipe, ayer estaba leyendo su currículum y viendo también sus redes sociales. En Twitter, o la red X actualmente, se lo encuentra como @Lucho_Tillería, algo así. Así es. ¿Por qué no hacer su campaña con esa forma cariñosa de decirle a los Luises, a los Josés, se les dice Pepe, a los Franciscos Pancho, para que se sienta de pronto un poco más cercano a la población ecuatoriana, por el mismo hecho de tener ya esa experiencia en el exterior que usted la puede traer hacia el Ecuador? Eso solamente como una breve sugerencia, pero sí me gusta mucho cómo algunos ecuatorianos no solamente han ido a migrar,
por buscar trabajo, lo que le salga más pronto para enviar dinero y pagar sus culebras acá en el Ecuador, sino que usted también fue en búsqueda de la academia, de prepararse más. Bueno, ya hemos tenido presidentes así, y no me estoy yendo por ese lado, sino más bien por el lado admirable de que usted fue a buscar la academia, a prepararse, y como decía Sofía, oh sorpresa, ahora quiere venir al Ecuador a cambiar algunas cosas. Bueno, claro que sí. A ver, lo primero, pues lo de fondo. Yo soy creyente de la educación, creo que ese es el mayor acto de rebeldía de quienes no nacimos en cuna de oro. Podemos romper el círculo vicioso de la pobreza con buena educación. Y no solamente lo hablo a título personal, y por eso de alguna manera pues me quemé las pestañas adquiriendo 4 maestrías, sino que creo que en una nación podemos llegar a ser una nación rica si invertimos en educación, educación, más educación, para que tengamos una juventud plenamente preparada que pueda competir no solamente en Ecuador cuando vengan miles de empresas internacionales, sino también, si es que eventualmente deciden irse al exterior, que puedan competir contra vietnamitas, contra chinos, pakistaníes, mexicanos, colombianos, ya que tienen una gran formación desde Ecuador. Fíjese que con la otra parte de su pregunta, hay algunos políticos que de alguna manera han tenido buena formación internacional. Quizás la clave está en los detalles. Yo, por ejemplo, no fui profesor en el cual de alguna manera me muñequé una beca para ir a hacer una maestría que estaba destinada quizás a los alumnos, pero como profesor pues ahí me la apalanqué yo jamás. Eso no pasó conmigo, eso se ha pasado con otros políticos. Para nosotros nuestra beca fue tener que limpiar oficinas, tener que vender calculadoras y relojes en un mercado para poder sobrevivir, tener que hacer desde los trabajos más sencillos, más dignos, pero más básicos para poder costear la vida universitaria. Y creo que hoy eso me da una ventaja competitiva, porque al saber lo que es bajar la válvula de un inodoro, creo que exactamente eso es lo que tenemos que hacer en Ecuador. Ecuador está podrido. Por cualquier lado que usted ve, sale pus. Hay un nivel de putrefacción total en la sociedad porque la clase política ha secuestrado el Ecuador en los últimos 45 años. Necesitamos aplastar el flush de la válvula, necesitamos bajar la válvula, resetear el sistema, que se vaya toda esa clase política que ha secuestrado la democracia y las oportunidades, que hagamos un borra y va de nuevo. Se van todos, solo se quedan los honestos, incluyendo hacer una nueva constitución que abrace las ideas de la libertad para que Ecuador se enrumbe al primer lugar. 6:45 de la mañana, estamos conversando con Luis Felipe Tillería, candidato por Suma Listas 8, aquí en Noticias 96, Sofi. Así, el doctor Tillería, y cuéntenos también, porque mucha gente lo ve como una figura nueva, o joven, una candidatura fresca. Cuéntenos también de usted, porque la gente quiere conocer de usted. ¿Cómo llega ese joven que estudia, que nos ha contado y pasó por un sinnúmero de trabajos honrados pero difíciles, llega a ser concejal de Londres? Usted es actualmente concejal de Londres. O sea, ¿cuál es esa historia de vida? Ese paso, bueno, 23 años de esfuerzo y sacrificio. Al final, pues, como usted lo ha dicho, empecé haciendo trabajos muy básicos. A la par estudiaba la maestría en Finanzas y Banca. Al graduarme en Finanzas y Banca, consigo trabajo ya un poco más de la profesión. Comienzo a trabajar en un banco. Arranco desde cajero, siempre pues desde el primer peldaño, y luego comenzamos a escalar posiciones hasta llegar a ser gerente de banca privada en uno de los principales bancos del mundo, en aquel entonces, el Royal Bank of Scotland. Estuve 3 años de gerente y a la par había empezado un cachuelo, un negocio inmobiliario que poco a poco fue creciendo. Y fíjense que eso es uno de los cambios que queremos hacer en Ecuador. A mí no me dieron palo por arrancar una empresa informalmente, y la pude formalizar muy rápidamente. Allá en Inglaterra, para formalizar una empresa hacen falta tan solo, para constituir una empresa legalmente, hacen tan solo falta 12 libras esterlinas. Eso equivale a aproximadamente $15. Y se demora 3 horas y lo hace por internet. Imagínense cómo sería aquí en Ecuador eso. Si en lugar de darle palo a nuestros informales, tratamos de rescatar toda esa base social, que son emprendedores, que ellos pues cuando tienen $200
no se van y se lo beben con los amigos, no. Los ahorran, los utilizan como capital, comienzan a generar empleo muchas veces, se la juegan para ganarse el sustento de cada día, y a ellos, esta clase política les está dando garrote, les está dando palo, los está expulsando y marginando a la informalidad, en lugar de, como buenos políticos, hacerla fácil. Que, por ejemplo, ellos tengan incluso derecho a tener una cuenta bancaria para que comiencen a darle movimiento y de aquí a 6, 12 meses ellos puedan ser sujetos de crédito, comenzar a hacer crecer sus negocios, a generar más empleo. Estos son los cambios que nosotros queremos hacer. Pero bueno, siguiendo un poco más allá de mi historia, con mi historia, luego llego a ser gerente de banca privada, crece mi negocio, después de 12 años comienzo a tener un negocio que da empleo a 28 personas y está presente en 4 países, y decidimos devolverle algo de lo que nos ha dado este país. Decidimos entrar en política. La política ya se ve como un acto de sacrificio, de desprendimiento. Porque, por ejemplo, mi sueldo como concejal en funciones del municipio más rico del mundo en términos per cápita es tan solo de medio salario mínimo vital. Nosotros queremos que la política ecuatoriana se parezca un poquito más a la política del primer mundo. Que los políticos, por ejemplo, los asambleístas en Ecuador no ganen 12 veces un salario mínimo vital, sino que ganen un máximo de 3. Somos un país pobre. ¿A cuenta de que en un país pobre un político tiene que vivir como estrella de rock? En el municipio más rico del mundo, como le cuento, yo gano medio salario mínimo vital. El municipio de Londres lleva 14 años en superávit con ese presupuesto. Es decir, el municipio de Londres no quiebra si el día de mañana me triplican el sueldo. Sin embargo, se trata de predicar con el ejemplo. Doctor Tillería, por la ciudad de Londres pasan 3.8 trillones de dólares al día. Doctor Tillería, justamente... ricas, pero políticos pobres. Ajá, justamente para un poco llegar a eso, hay temas que hay que resolver en nuestro país, tan importantes como la crisis energética, como el tema de la seguridad, que le preocupan al ecuatoriano común. Ese es, creo que, los temas que el ecuatoriano quiere saber. ¿Qué haría Luis Felipe Tillería en caso de llegar a la presidencia de la República con la inseguridad y con la crisis energética? Bueno, la inseguridad, para la inseguridad nosotros tenemos un gran plan. Es el plan de artillería contra la delincuencia. Tenemos que plantarle una guerra muy dura, una guerra sin cuartel al crimen organizado. Ya no podemos resistir que se mueran los nuestros, que se muera la gente inocente. Que la gente inocente, la gente decente, esté bajo triple cerco de rejas. Que tengan cercas en las ventanas, que tengan rejas en el cerramiento y que luego en el barrio hagan una colecta para tener un triple cerco de rejas. De hecho, si es que alguien tiene que morir en esta guerra, que sean ellos, que sean los vacunadores, los extorsionadores, que sean los sicarios. Si es guerra, pero mire lo que sucedió ayer, don Luis Felipe Lucho Tillería, el outsider, ya mismo me corrige la pronunciación. Ayer en la provincia de Los Ríos, Fuerzas Armadas y Policía capturan 6 personas con armas, un vehículo robado, y viene un juez y le pone medida cautelar a 5 de 6 y solo uno queda con prisión preventiva. Que vamos a ver en qué resulta también. Correcto. Entonces, en nuestro plan de artillería contra la delincuencia tenemos 5 ejes. El primer eje, que las Fuerzas Armadas controlen permanentemente el territorio. Queremos la creación de unas Fuerzas Armadas con una función dual, como una gendarmería, como funcionan los carabinieri en Italia. Es que en Italia no ha habido más mafia que la mafia italiana, pues. Entonces, si es que Italia logró controlar su mafia, con estas medidas nosotros tenemos que adaptarlas a Ecuador y controlar también a nuestro crimen organizado. Por ejemplo, que en épocas de paz, esa fuerza dual, en época de paz externa, controle el territorio a nivel interno y que en época de guerra actúen como fuerzas armadas. Entonces tendríamos una fuerza de gendarmería, una policía militarizada que sea policía y que sea fuerzas armadas al mismo tiempo. Así optimizaríamos recursos, porque Ecuador tiene unas fuerzas armadas 7 veces más grandes que las de Suiza. 7 veces, no el doble, 7 veces más grandes. Y no hemos tenido una guerra en 30 años. Con lo cual yo creo que se justificaría reentrenar a las Fuerzas Armadas y hacerlas un sistema de Fuerzas Armadas con funciones duales, una gendarmería. Pero como segundo punto, nosotros queremos que las Fuerzas Armadas, por medio de los más de 100.000 reservistas, controlen permanentemente las cárceles y que los presos comiencen a trabajar
como chinos, que comiencen a trabajar como chinos para pagarse su casa y comida. Como punto número 3, queremos que vuelva el servicio militar para los jóvenes y la premilitar en los colegios. Y aquí viene un punto muy importante. El punto número 4 se trata de hacer la diplomacia de la lucha contra el crimen organizado. Porque nosotros tenemos que jugarle no solamente con músculo el crimen organizado, lo tenemos que hacer con inteligencia. Y las ventajas competitivas que tenemos es que primero, como Estado, podemos controlar el sistema financiero y segundo, que podemos recurrir a la diplomacia. Queremos hacer acuerdos de cooperación militar con todos los ejércitos del mundo para que de esa manera pulvericemos el crimen organizado. Y no quiero terminar restándole importancia. Usted lo ha dicho, lamentablemente el sistema judicial de hoy se presta para darnos inseguridad. Nosotros tenemos este gran proyecto de la gran devolución. Queremos devolverle a la ciudadanía el que hacer justicia, porque es parte de la inseguridad. De nada le sirve a la Asamblea en este momento estar hablando de duplicar las penas. Usted puede triplicar o quintuplicar las penas, pero si es que el delincuente puede coimar a un juez, sobornar a un juez o amenazar a un juez, va a salir libre y no cumple nada de pena. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Volver al sistema de jurados que tenía Ecuador hasta 1938 o que tiene ahora Reino Unido y Estados Unidos, y que el juez ya no decida, pues. Que el juez guíe el juicio, pero quien decide es la ciudadanía a través de un sistema de jurados honorables. La ciudadanía común. Así vamos a solucionar la seguridad. Brevemente, sí. Se trata de devolverle también a la ciudadanía la opción de decidir. Lo lamentable en Ecuador es que podemos ser una potencia energética. Nosotros podemos exportar energía, pero para eso se trata de reducir el poder de los políticos y aumentar la libertad de la gente. Lo lamentable en Ecuador es que los políticos no quieren reducir su poder y aumentar la libertad de la gente porque no podrían robar. Le pongo un ejemplo. Ecuador podría consumir este cachito de energía. Y escuché cuando empezábamos la entrevista, que seguimos rezando después de 50 años para que llueva. Yo sé que la capacidad instalada es 8.000 megavatios, es decir, el doble. Pero lamentablemente, los políticos que están controlando la electricidad pusieron todos los huevos en la misma canasta. Y por eso, después de 50 años, seguimos rezando para que llueva. Nosotros pudiésemos tener el triple de energía hidroeléctrica. El triple. Claro, igual estuviésemos dependiendo de que llueva. Pero si nosotros no solamente nos enfocamos en energía hidroeléctrica, sino que maximizamos el potencial de Ecuador, por ejemplo, de tener energía geotérmica y utilizar a nuestros 44 de 104 volcanes y que venga una empresa islandesa que son expertos en energía de los volcanes, que ellos compitan con una empresa canadiense que venga a ser más hidroeléctrica o una empresa noruega que venga a ser más hidroeléctrica. Que ellos digan, yo quiero este tipo de energía, yo invierto, yo distribuyo, yo cobro, yo me gano mi platita. ¿Qué pecado es que puedan competir, por ejemplo, con una empresa francesa generando energía eólica? O que el día de mañana venga una empresa surcoreana y también genere energía nuclear. O que en todo el Ecuador se genere energía solar. O que tengamos energía a base de basura. Tenemos 18 millones de toneladas de basura y no generamos un solo kilovatio. Todo esto es el potencial de Ecuador si abrazamos las ideas de la libertad. Lamentablemente el sistema estatista corrupto de los políticos se ha enfrascado en este cachito nomás y seguimos esperando que llueva. Y tenemos todo este potencial, todo esto, pero los políticos se quieren pelear por este cachito, no lo quieren aflojar porque ahí está el robo. Bueno, necesitamos resetear el sistema, abrazar las ideas de la libertad y enrumbar Ecuador al primer mundo. Muy bien, ¿no? Muy bien, el doctor Tillería. Esperamos tenerlo aquí en una próxima ocasión. Creo que hay muchos temas que queremos conversar con usted porque realmente son varias las cosas que los ciudadanos nos quieren conocer acerca de los candidatos al presidente de la República. Y pues hacemos extensiva una próxima invitación para tratar nuevos temas que le interesa a la ciudadanía. Sí, Gustavo. Gracias por concedernos este espacio. Sabemos que no tiene muchas horas de haber aterrizado en su ciudad natal y, como dice Sofía, las puertas abiertas para seguir conversando en otro momento. Muchísimas gracias. Y a las órdenes, claro que sí, a las órdenes para otra entrevista. Yo les quiero decir a la ciudadanía, nosotros tenemos 3 reformas principales. Una reforma económica. Queremos que Ecuador sea un centro financiero internacional y que lleguen 400 bancos para que la gente pueda endeudarse al 3 o 4% de interés anual. Queremos devolverle las empresas públicas directamente a la gente, que ya no estén en manos de los políticos. Ya fracasaron los políticos. Hasta en la electricidad queremos liberarlo.
Queremos liberalizar la economía, que ya no esté en manos de los políticos que te han tenido hasta 14 horas oscuras. Tenemos la reforma en materia de seguridad, artillería contra la delincuencia y una reforma política que resetee el sistema, abrace una nueva constitución, que respete las ideas de la libertad, disminuya el poder de los políticos, aumente el poder de la gente y así enrumbaremos Ecuador al primer mundo. Muchas gracias, amigos. Gracias a las a órdenes usted. para una nueva. Gracias a usted. Doctor. Hacemos una breve